Buenas, mi nombre es Kirsi Candelario Jiménez. En esta ocasión les estaré presentando el equipo 3 de Historia de la Psicología a cargo del maestro Celso Ortiz. El equipo 3 está compuesto por Gileini Cid La Antigua, Crisper Contreras Sánchez, Natalie Díaz Gil, Marian Nuesi Martínez, Hendel Peñatén y su servidora Kirsi Candelario. En este video vamos a presentar un tema del libro El miedo a la libertad, que se encuentra en el capítulo 4, que trata de la psicología del nazismo. En el capítulo anterior enfocamos nuestra atención sobre dos tipos psicológicos, el carácter autoritario y el autónomo. Confío en que la descripción detallada de tales tipos será de alguna ayuda para la comprensión de los problemas tratados en este capítulo y el capítulo que trataremos ahora, la psicología del nazismo y de la democracia moderna. Al ocuparnos de la primera, debemos en primer lugar referirnos a una cuestión preliminar, la importancia y el significado de los factores psicológicos en la comprensión del nazismo. En las discusiones científicas y aún más en las populares, a menudo se suelen presentar dos opiniones opuestas. Primero, que la psicología no ofrece ninguna explicación de un fenómeno de carácter económico y político como el fascismo. Y segundo, que el fascismo constituye sobre todo un problema psicológico. La primera opinión considera la ideología nazi como el resultado de un dinamismo exclusivamente económico, la tendencia expansiva del imperialismo alemán, o bien como un fenómeno esencialmente político, la conquista del Estado por un partido político apoyado por industriales y Junkers. En suma, la victoria nazi es considerada como la consecuencia de un engaño por parte de una minoría, acompañado de una coerción sobre la mayoría del pueblo. El segundo punto de vista, por otra parte, sostiene que el nazismo puede ser explicado solamente en términos psicológicos o más bien psicopatológicos. Se considera a Hitler como loco o como neurótico y análogamente se piensa en sus adeptos como en individuos dementes o desequilibrados. De acuerdo con el tipo de explicación, tal como la expone Murford, la verdadera fuente del fascismo ha de hallarse en el alma humana y no en la económica, en la existencia de un inmenso orgullo, en el placer de ser cruel, en la desintegración neurótica, afirma este autor. Es donde reside la explicación del fascismo y no en el Tratado de Versalles o en la poca capacidad de la República Alemana. Según nuestra opinión, ninguna de estas explicaciones que acentúan la importancia de los factores económicos o políticos, excluyendo los psicológicos o viceversa, debe considerarse correcta. El nazismo constituye un problema psicológico, pero los factores psicológicos mismos deben ser comprendidos como moldeados por causas socioeconómicas. El fascismo es un problema económico y político, pero su aceptación por parte de todo un pueblo ha de ser entendida sobre una base psicológica. En este capítulo nos ocupamos de la base humana del nazismo. Esto nos sugiere dos problemas: la estructura del carácter de aquellos individuos o quienes dirigió su llamamiento y las características psicológicas de la ideología que reveló ser un instrumento tan eficaz con respecto a esos mismos individuos. Al considerar la base psicológica del éxito del nazismo, es menester formular desde el principio esta distinción. Una parte de la población se inició en el régimen nazi sin presentar mucha resistencia, pero también sin transformarse en admiradora de la ideología y la práctica política nazis. En cambio, otra parte del pueblo se sintió hondamente atraída por esta nueva ideología, vinculándose de esta manera fanática a sus apóstoles. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gileini Cid La Antigua. Le estaré hablando acerca del miedo a la libertad, del grupo número 3, de la página 244 a la página 246.
matrícula 1198841. Erich Frank. Por miedo especial en lo que se refiere a los obreros, estos grupos, aunque nunca dejaron de ser hostiles al nazismo, desde su comienzo hasta 1933, no dieron muestra de aquellas resistencias íntimas que hubiera podido esperarse teniendo en cuenta sus condiciones políticas. Después que Hitler llegó al poder, surgió otro intermediario para el mantenimiento de la lealtad de la mayoría de la población al régimen nazi. Para millones de personas, el gobierno Hitler se identificó con Alemania. Una vez que Fried logró el poder del Estado, en estos grupos los individuos pertenecientes a las generaciones más viejas constituyeron la base de masa más pasiva. Sus hijos, en cambio, tomaron una parte activa en la lucha. Gracias. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero que le haya gustado. Saludos maestro y demás compañeros. Mi nombre es Crisfer Contreras y les voy a presentar algunos de los temas que se encuentran en el libro Miedo a la Libertad. Cabe destacar que en aquellos tiempos afirmar que el comportamiento social, el carácter social de la baja clase media era distinto al de los obreros no implica negar que este tipo de carácter no estuviera presente entre los miembros de esta última clase. Por otra parte, y sin embargo, había algunos rasgos aislados que, sin embargo, de alguna manera menos intensa, podían hallarse también en la mayoría de la clase de los obreros. La autoridad de la monarquía era indiscutible, y al inclinarse ante ella, el miembro de la clase baja adquiría un sentimiento de seguridad, de orgullo narcisista como protección hacia ellos, al momento de ellos tener cierta inclinación ante lo que era la monarquía. Con el periodo posbélico, esta situación cambió consideradamente. También la inflación, por otra parte, ejerció no solo efectos económicos, sino también psicológicos en lo que eran este tipo de clase, de baja clase. Era una comparación que existía dentro de lo que era el carácter de acuerdo a la clase social en la que pertenecían cada uno. En esta parte se hace una comparación a lo que era la clase baja y la clase de la clase de los obreros. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Natalie Díaz y como ya le estuvo redactando mi compañera, la inflación, por otra parte, ejerció no solo efectos económicos, sino también psicológicos. Constituía un golpe mortal contra el principio del ahorro, así como de la autoridad del Estado. Si los ahorros de tantos años que habían costado el sacrificio de muchos pequeños placeres podían perderse sin ninguna culpa propia, ¿para qué ahorrar? Si el Estado podía romper sus propias promesas estampadas en sus billetes y en sus títulos, ¿en qué promesa podría confiarse de ahora en adelante? En el periodo de la posguerra, no solamente se produjo una decadencia más rápida de la situación económica de la clase media, sino que también su prestigio social sufrió una declinación análoga. Antes de la guerra, esa clase podía sentirse en una posición superior a la del obrero. Después de la revolución, en cambio, el prestigio social del proletariado creció de manera considerable y, en consecuencia, el de la baja clase media disminuyó correlativamente. Ya no había nadie a quien desprestigiar, privilegio que había dejado de presentar el elemento activo más sustancial en la vida del pequeño comerciante y de sus congéneres. A todos estos factores debemos agregar otro. El último baluarte de la seguridad de la clase media, la familia, también se había quebrado. El desarrollo social de la posguerra en Alemania, quizás más que en otra parte, había debilitado la autoridad del padre y la moralidad típica de la clase media. La generación más joven obraba a su antojo sin preocuparse de buscar la aprobación de sus acciones por parte de la familia. Las situaciones de este proceso son demasiado complejas para ser detalladas aquí de forma detallada.
Solo me limitaré a mencionar algunas. La decadencia de los viejos símbolos sociales de la autoridad, como del Estado y la monarquía, afectó la función de las autoridades individuales representadas por los padres. Si daban muestra de debilidad a aquellos poderes que sus padres les habían enseñado a respetar, entonces también estos carecían de prestigio y autoridad. Otro factor se hallaba constituido por el hecho de que las generaciones más viejas se sentían mucho más viejas, inquietas, perdidas y menos capaces de adaptarse frente a las cambiantes situaciones sociales, especialmente la inflación, que las generaciones jóvenes más despiertas y activas. Por eso los jóvenes se consideraban superiores a los ancianos y ya no lograban tomar en serio sus enseñanzas. La decadencia económica de la clase media privó a los padres de su función de sostén material del futuro económico de los hijos. De este modo, la vieja generación de la baja clase media se fue haciendo más y más alargada y resentida, pero mientras los ancianos permanecían pasivos, los jóvenes se veían irritados hacia la acción. Su posición económica se veía agravada por el hecho de haber perdido la base de una existencia económicamente independiente, tal como la habían disfrutado sus padres. El mercado de las profesiones generales estaba saturado y solo existían dos posibilidades de ganarse el sustento, como médico o abogado. Aquellos que habían luchado en la guerra se sentían acreedores a un trato mejor del que en realidad se le brindaba. A los muchos oficiales jóvenes, especialmente, que durante varios años se habían acostumbrado a ejercer el poder y a mandar como cosa natural, les resultaba imposible adaptarse al estado de empleados o corredores. Esas crecientes frustraciones sociales condujo a una forma de proyección que llegó a constituir un factor importante en el origen del nacionalsocialismo. En vez de darse cuenta de que su destino económico y social no era más que el de su propia clase, la vieja clase media, sus miembros lo identificaron conscientemente con el de la nación. La derrota nacional y el Tratado de Versalles se transformaron así en los símbolos a los que fue trasladada la frustración realmente existente, es decir, la que surgía de su decadencia social. Se ha repetido muchas veces que el tratado otorgado en Alemania por la potencia vencedora en 1918 fue una de las acciones principales del surgimiento del nazismo. Esta afirmación necesita algunas reservas. En su mayoría, los alemanes consideraban que el tratado de paz era injusto, pero mientras la clase media reaccionaba con intensa amargura entre los obreros, existía mucho menos resentimientos. Esto había combatido el viejo régimen y para ello la pérdida de la guerra significaba la derrota de ese régimen. Pensaba que habían luchado valientemente y que por lo tanto no había razón para sentir vergüenza de sí mismo. Por otra parte, la victoria de la revolución, que solo había sido posible a través de la derrota de la monarquía, les había traído conquistas económicas, políticas y humanas. La base del resentimiento contra el Tratado de Versalles se hallaba en la baja clase media. El resentimiento nacionalista no era otra cosa que una racionalización por la que se proyectaba su inferioridad social como inferioridad nacional. Esta proyección se evidencia perfectamente en el desarrollo personal de Hitler. Este era el típico representante de la baja clase media, un don nadie sin ninguna perspectiva de futuro. A menudo, en su libro llamado Mi lucha, habla de sí mismo como de un don nadie, recordando Buenas tardes, mi nombre es María Inés Martínez y hoy les vengo a hablar sobre el libro del miedo a la libertad. Como una mujer que prefiere someterse al hombre fuerte antes de dominar al débil, así las masas aman más al que manda que al que ruega, y en su fuero íntimo se sienten mucho más satisfechas por una doctrina que no tolera rivales que por la concesión de la libertad propia del régimen liberal. Con frecuencia se sienten perdidas al no saber qué hacer con ella, y aún se consideran fácilmente abandonadas ni llegan a darse cuenta de la imprudencia con la que se las aterrorizan espiritualmente, ni se percatan de la injuriosa restricción de sus libertades humanas, puesto que
puesto que de ninguna manera caen en cuenta del engaño de esta doctrina. Describe Hiltren como quebrar la voluntad del público por obra de la fuerza superior del orador. Constituye el factor esencial de la propaganda, hasta no vacilar en afirmar que el cansancio físico del auditorio presenta una condición muy favorable para la obra de sugestión. Al tratar acerca del problema de cuál es la hora del día más educada para las reuniones políticas de masas, dice: parece que durante la mañana y hasta durante el día, poder de la voluntad de los hombres se revela con sus más intensas energías contra todo intento de verse sometido a una voluntad y a una opinión ajena. Por la noche, sin embargo, sucumbe más fácilmente a la fuerza dominadora de una voluntad superior. En verdad, cada uno de los tales mitines representan una esforzada lucha entre dos fuerzas opuestas: el talento oratorio superior, de una naturaleza apostólica dominada, lograda con mayor facilidad ganarse la voluntad de personas que han sufrido por causas naturales un débilmente de su fuerza de resistencia que le da a aquellas que todos se hallan en plena posesión de sus energías espirituales y fuerzas de voluntad. El mismo Hilton se da cuenta de las condiciones que dan origen al anhelo de su misión, proporcionándonos una excelente descripción del estado de ánimo de un individuo que concurre a un mitin de masas. El mitin de masas es necesario, al menos para el individuo, que al herir a un nuevo movimiento se siente solo y puede ser una presa fácil del miedo de sentirse aislado, adquiera por primera vez la visión de una comunidad más grande, es decir, de algo que en muchos produce un efecto fortificante y alentador. Si sale por primera vez de su pequeño taller o de la gran empresa, en la que se siente tan pequeño para ir al mitin de masa y allí sentirse circundado por miles y miles de personas que poseen las mismas convicciones, él mismo debería sucumbir a la influencia mágica de lo que llamamos sugestión de masa. Goblen describe a las masas del mismo modo: la gente no quiere otra cosa que ser gobernada. Decentemente dice en su novela Michael: ellas no son para el líder, más que la piedra es para su escultor. El líder y masas constituyen con un problema tan sencillo como pintor y color. En otro libro, Goebbels hace una descripción precisa de la dependencia de la persona sádica con respecto a los objetos de su sadismo. Cuán débil y vacío se siente cuando no pueden ejercer el poder sobre alguien y de qué modo ese poder la proporciona. Nuevas fuerzas. Esto es lo que nos cuenta Goebbels acerca de lo que él mismo sentía. A veces no se siente presa de una profunda depresión. Tan solo se logra superarla cuando se está nuevamente frente a las masas. El pueblo es la fuente de nuestro poder. Una descripción significa de aquella forma especial de poder sobre los hombres. Con los nazis llaman liderazgo.
La hallamos en un escritorio de ley, el líder, el fuente del fuente de trabajo. Al referirse a las calidades requeridas en un dirigente nazi y a los propósitos que persiguen la educación para el mando afirman: queremos saber si estos hombres poseen la voluntad de mando, de ser los dueños, en una palabra, de gobernar. Queremos gobernar y no nos gusta hacerlos. Les enseñaremos a estos hombres a cabalgar, a fin de que experimenten el sentimiento del dominio absoluto sobre un ser viviente. En la formación que hace Hilton de los objetivos de la educación, hallamos la misma exaltación del poder. Afirma que toda educación y desarrollo del alumno debe dirigirse a proporcionarle la convicción de ser absolutamente superior a los demás. El hecho de que en alguna otra parte declare que debe enseñarles al muchacho a sufrir las injusticias sin rebelarse ya no parecerá extraño al lector. Se trata de la típica contradicción propia del ámbito. Muy buenas tardes, estimado maestro. Mi nombre es Hendel Piñatén, matrícula 219-9810 y pertenezco al grupo número 3. Erich Fromm. La inflancia alemana de 1923 o la crisis norteamericana del 1929 aumentaron el sentimiento de inseguridad, destrozaron en mucho la esperanza de abrir nuevos caminos por el esfuerzo personal y anularon la creencia destructiva en la eliminación de posibilidades del éxito. Propietarios de un puesto de distribución de gasolina, muchos de esos propietarios son económicamente independientes, poseen su negocio al mismo modo que el almacenamiento o el sastre poseen lo suyo. Miedo a la libertad. Durante la segunda mitad del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, no solamente participaron de este progreso los de la clase media, sino también los obreros, que se transformaron en agentes libres y archivos, en luchadores de su interés económico y, al mismo tiempo, de los fines más amplios de su humanidad. Adquirieron mayor peso de factores tendientes a debilitar el yo individual, mientras que aquellos dirigieron a factibilitarlos, vieron relativamente mermeros sus importaciones. Es cuanto de mi parte, muchas gracias. Su lucha en contra de los competidores monopolistas. Está enfrentando a gigantes, mientras antes competía contra su pared. También la situación psicológica del desarrollo de los hombres de negocio independientes, para los cuales el desarrollo de la industria moderna ha creado nuevas funciones económicas, diferente a la antigua comerciante o industrial. Un ejemplo,